Amados, qué bendición poder compartir de nueva cuenta con ustedes. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por el like. Sigan compartiendo, por favor, esta palabra. Hoy quiero hablar de algo muy, pero muy especial. Quiero hablar del poder del perdón. Cuando hablamos del perdón, tenemos que decir inicialmente que esa es la causa del gran odio, el gran rencor, todas las desgracias que suceden, todas las venganzas tienen que ver con la falta de perdón. Por eso es que quiero hablar del poder del perdón y qué dice la Biblia del perdón o de perdonar. Y para eso inicialmente quisiera leer una porción escritural, porque todo lo que ministramos está basado en la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y así este capítulo es impresionante porque este capítulo habla de la lengua mentirosa, habla de todo lo que nosotros podemos llegar a entender sobre el perdón y cómo perdonar. Esta hora quiero dirigirme a ustedes para llevarlos en el nombre de Jesús a reflexionar sobre la falta de perdón y enseñarles también un poco acerca de ese poder que tiene el perdón. Perdonar es disculpar a alguien por una ofensa o por un delito cometido. Perdonar es soltar a la persona o a las personas que nos hayan hecho daño. Perdonar es liberarnos también y liberar a otros de tanta carga, tanta culpa, tanta situación dolorosa que provoca la falta de perdón. Cuando la Biblia se refiere a el poder del perdón, lo que hemos encontrado los predicadores como el poder del perdón, es porque inicialmente el Señor anhela que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados y busquemos el perdón de Dios. En Hechos capítulo 3, verso 19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El perdón nos da refrigerios. El perdón nos introduce a tiempos gloriosos de libertad, de paz, de salud, se puede decir. Entonces yo quiero ministrarles ahora para que usted se libere y pueda perdonar la ofensa. Me puede decir, Pastora Carmen, pero es que perdonar es imposible. Y en el razonamiento humano tal vez perdonar es imposible. Pero ¿sabe cómo vamos a lograr perdonar al infractor o al que nos ofendió? Lo vamos a lograr a través del poder del Señor Jesucristo. Su Santo Espíritu nos ayudará. Si usted es una persona que está herida y no ha perdonado, quiero que observe a su alrededor, su entorno y por qué no también examinarse usted mismo y meditar cómo está usted sin perdonar, cuál es el estilo de vida que tiene por vivir sin perdonar a aquellos que le ofendieron, a aquellos que le hirieron, que le hicieron mucho daño. Usted considera que es fuerte, que es imperdonable lo que sucedió. Si usted ve en el entorno la falta de perdón, y debe de saberlo, la falta de perdón enferma. La falta de perdón causa amargura. La falta de perdón causa enfermedades. La falta de perdón causa en la vida de la persona un aislamiento. La falta de perdón causa miseria.
todo tipo de desgracias. Porque la persona que no perdona es una persona que está en rencor, en odio, en resentimiento. Y eso no edifica ni produce nada bueno para nuestro cuerpo físico, mucho menos para nuestro corazón o las personas que nos rodean, porque la persona con falta de perdón vive en amargura, irremediablemente vive en amargura. Las desgracias que hoy vemos, las tragedias, los odios entronizados son producto de corazones endurecidos. Si hoy escucha la voz del Señor, no endurezca su corazón, porque la palabra que el Señor me envía a predicar para su corazón, para mi mismo corazón, porque la Biblia dice, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Es una palabra para transformarlo, es una palabra para llevarlo a una paz verdadera, una paz que sobrepasa el entendimiento, para llevarlo a una prosperidad física, espiritual, hasta material. Crea la palabra. Y mire qué cosa más preciosa, porque debo de apuntar y dejarlo en su corazón, que el perdón se pide y el perdón se da. O sea que tenemos dos ángulos. Tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Muchas veces el orgullo nos limita para pedir perdón a otras personas a quienes ofendimos. Porque la ofensa es desde la más pequeñita hasta la más grande, todas hacen daño. Todas causan heridas de muerte, todas causan desgracias. Entonces, dos ángulos, pedir perdón y perdonar. Eso le llevará a tener una vida en libertad, una vida en abundancia. Una vida de la cual de verdad no se arrepentirá, sino que compartirá con otros el poder del perdón. Abra grande su corazón. Yo le invito a abrir su corazón, a entregarle ese dolor y esa carga al Señor, para que sea Él quien le ayude a liberarse y a sanarse de tanta herida, de tanta pudrición por dentro. Porque esa es la necesidad urgente en los corazones ahora. Pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados, que perdone nuestras ofensas contra Él, contra los demás, y que venga a nosotros ese tiempo tan anhelado. ¿Quién no quiere tener paz, amados? ¿Quién no quiere tener gozo, alegría de vivir? ¿Quién no quiere tener prosperidad, salud? Todos anhelamos esas cosas. Pues a la luz de la palabra, todas están al alcance de nosotros. Están al alcance de todo ser humano. Pero es necesario perdonar porque perdonar es un mandamiento. Es un mandamiento. Y si lo cumplimos, quiero leerle esta porción bíblica que es poderosa y es relevante esta tarde que yo le ministre esa palabra. Es en Efesios, capítulo 4. Y entonces, mire lo que dice esta palabra en Efesios 4. El verso, lo tengo marcadito por aquí también. Dice, vamos a leer el verso, el capítulo 4 de Efesios, para que también usted lo medite en su casa. Usted escuche la palabra y vuelva a meditar en ella, medite durante el día, medite en las predicaciones que escucha. El verso 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, debemos de quitar eso, porque eso es lo que causa el no perdonar. Luego dice el verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué le parece? Qué palabra más impresionante. Qué Dios tan justo y tan misericordioso con nosotros, que no midió cuántos eran nuestros pecados, qué tamaño tenían, cuán oscuros eran, cuán sucios, sino que simplemente
nos brindó de su misericordia y de su amor para que estuviéramos libres de tales culpas. Por eso la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ya nos llamó justos, ya nos llamó santos a través de ese perdón maravilloso. Y eso es lo que Él nos está pidiendo, que nosotros ministremos lo mismo que Él nos dio, misericordia y amor para los demás. Cuesta, pastora Carmen, eso no se puede, eso es imposible. Sí, a la mente humana sí, a la razón humana sí. Pero a la luz de la palabra de Dios, si usted abre su corazón, si usted escucha las palabras del Señor Jesucristo, se va a dar cuenta que es fácil perdonar. Se va a dar cuenta que solo se requiere una actitud de obediencia a la palabra y ésta le llevará a una libertad total, a una salud, a una bendición gloriosa. Por lo tanto, le ministro hoy que el perdón nos saca de la esclavitud, del aislamiento, nos saca de la enfermedad. Mire qué beneficios tan lindos. Si pudiéramos un título, allí diríamos los beneficios del perdón. El perdón nos sana, el perdón nos liberta, el perdón nos llena de gozo, de alegría, de paz, salud, en todo orden. El perdón nos suelta de toda miseria espiritual y en todo orden. Entonces, le estoy ministrando esta palabra porque hay corazones heridos, hay corazones frustrados, hay corazones que sienten un vacío y sienten rabia y sienten enojos. Hay enojos entronizados en el espíritu. Hay enojos que han pasado de generación a generación, en donde las familias se odian y esa es la causa de tragedias, de muertes, es la causa de separaciones, la causa de aislamientos, de grandes iras. Entonces, yo le estoy llamando en el nombre de Jesús a que medite sobre ese caminar, que examine su corazón, que se detenga en su caminar, donde sea que usted esté, donde sea que usted escuche este mensaje, deténgase y reflexione, porque es necesario atender la palabra del Señor, pues esta es la que nos ayudará a ser cambiados y transformados de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de conducirnos. Esta nos va a cambiar totalmente. Entonces, ¿qué necesario es que nosotros entendamos esto? Ser libres de toda culpa, porque el Señor ya nos perdonó. Es necesario que usted pida perdón al Dios Todopoderoso antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuándo es tarde, pastora Carmen? Cuando la muerte nos sorprendió. Porque mientras hay vida, hay esperanza para que usted pida perdón. No endurezca su corazón. Lleve su corazón a Dios inicialmente. Hace años aprendí algo de una persona y nunca lo he olvidado y siempre lo voy hablando y predicándolo porque consideré que edifica lo que me dijo. Me dijo, pastora Carmen, para pelear se necesitan dos. Y eso es la realidad. A veces nosotros nos justificamos, el ser humano es experto en justificarse aún delante del Señor. Y nos justificamos por nuestras malas obras. Casi siempre estamos limpios, casi siempre tenemos la razón, casi siempre lo sabemos todo. Por eso es necesario que nos detengamos y reflexionemos. Por ejemplo, cuando usted ora el Padre Nuestro, todos no sabemos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre Nuestro es una oración universal. Es una oración, es como un himno nacional en la vida del creyente. Entonces, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cumplimos, mis amados, realmente con eso? Porque hay frutos del perdón.
hay evidencia del perdón. Cuando el Señor nos perdona y nosotros experimentamos su perdón, inmediatamente experimentamos paz. Uno de los frutos del perdón de Dios es la paz que sobrepasa el entendimiento. Una paz que nos inunda. Entramos y salimos con aquel descanso en nuestras almas. Por eso el Señor en su palabra en Mateo dice, vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Hay gente que está cansada ya de sufrir, cansada de sentirse herida, de sentirse en frustraciones, de sentirse vacío, de sentir enojo, cansado ya de eso. Entonces hay que rendir nuestro corazón, hay que rendirlo al Señor totalmente. Él te ayudará a perdonar. No importa qué le hicieron, no importa qué me hicieron a mí, el Señor nos capacita para ello. El Señor nos habilita y nos da de su poder para poder hacerlo. No solo inténtelo, hágalo. Levántese y mencione el nombre de la persona que le hizo daño o de las personas que le hicieron daño. Menciónenlos y digan los perdono. Perdono a fulano de tal. Perdono. Perdono de todo corazón. El Señor que conoce todas las cosas mirará en lo profundo de su corazón cuán verdadero fue lo que usted habló. Entonces le bendecirá grande y poderosamente. Es necesario que comprendamos que la falta de perdón ha hecho daños irreparables, pero que el perdón, el poder del perdón, nos llevará a experimentar la gloria del Señor. El poder del perdón nos llevará a vivir tranquilos, a vivir reposados, a vivir en paz, a vivir en una convivencia pacífica, que es lo que el Señor anhela. Por eso Él nos está llamando. Mire esto. El Espíritu de Dios me recuerda esto, y esto es en Marcos capítulo 11. A todos los creyentes en Cristo que oran y que oramos, a todos los creyentes, Marcos capítulo 11. Mire lo que dice Marcos capítulo 11. Para toda persona de oración, de guerra espiritual, todos los que somos de Cristo, los que decimos yo soy de Cristo. Miren lo que dice la palabra. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué promesa más preciosa. Pero hay un pero en estos dos textos. Y cuando estéis orando, hay un pedido, perdón, no es un pero, es un pedido. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es un dando y dando con el Señor. Qué necesario es entenderlo y aplicarlo. Toda la gente que ora. Hay personas que no reciben respuesta por más que oren, por más que ayunen y por más que eh, traigan horas y horas en la presencia del Señor clamando y gimiendo. Si usted no perdona la ofensa de todo corazón, el Padre Celestial no le puede perdonar. Es un parámetro el que Él puso para que vivamos con corazones en libertad y para que nuestras oraciones no se queden por allí, sino que suban al trono de la gracia. Entonces, qué impresionante que cuando estemos orando, perdonemos si tenemos algo contra alguno, porque ofensa van a haber siempre. Siempre vamos a ofender y siempre nos van a ofender, porque el pecado que mora en nosotros nos hace decir a veces cosas
ese palabrerío que usamos, ¿verdad? Por eso el libro de los Proverbios dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Por eso tenemos que ser sabios con nuestros labios. Aprender también de lo que David dijo. Señor, guarda la puerta de mis labios para no pecar contra ti. Entonces, entender que si somos gente de oración, ya este es otro ángulo. Entender que si es gente de oración, de guerra, gente que de Cristo, debe de perdonar para que el Padre le dé perdón también. Y debe de perdonar para que la oración sea oída. Porque la falta de perdón es un estorbo a las oraciones, como otras cosas. Pero como estoy hablando del poder del perdón, el poder del perdón es una cosa maravillosa, maravillosa. El Señor en cierta ocasión me dice a mí, perdona, tráeme a mí todas las heridas, todo tu dolor y perdona también a los agresores. Entonces tú recibirás todo lo que yo tengo preparado para ti. Yo estaba orando por ciertas cosas. Y de verdad que vinieron pronto, porque el Señor me demandó como una señal de que yo había perdonado tales cosas. Le invito a abrir su corazón. Le invito a dejar el orgullo, a dejar la arrogancia, porque el vivir en resentimiento, el vivir en iras, en enojos, el vivir en esa amargura, no produce nada bueno. Todo lo que produce son desgracias. Pero la palabra de Dios nos lleva a entender y nos da consuelo a aquellos que sufrimos más de algún agravio. El Señor siempre sana toda herida. El Señor venda las heridas. Y el Señor permite estas cosas en nosotros por alguna causa y por algunas cuestiones sucedieron. Pero si usted le cree a Él, quedará totalmente sana y sano, totalmente libre de toda herida, de todo dolor, de todo odio, de todo rencor. Eso dice la palabra del Señor. Abra su corazón para perdonar, libérese de toda esclavitud que le tiene enfermo o enferma. Ábrale su corazón a Dios, pídale perdón a Dios, pídale perdón si usted ofendió a alguien y libérese porque es allí donde usted recibirá perdón y salvación. Cuando oremos el Padre Nuestro, lo vamos a orar con libertad. Perdona nuestras ofensas, Padre, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le invito entonces a que oremos y que le pidamos al Señor que nos ayude a perdonar, que sea Él quien nos dé ese poder para perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Dios mío, por esta palabra que hemos oído, porque esta palabra cambia, transforma, regenera, convierte y hace sabio al más sencillo. Padre, ayúdame a perdonar. Perdóname primeramente todos mis pecados y mis faltas. Examina mi corazón. Si ves que en mi corazón, Señor, hay cosas que tú no has puesto y que son, Señor amado, y tienen el nombre de orgullo, vanagloria, soberbia, enojos, ira, Señor, contienda, rencores. Desarraiga de mí, Padre, todas esas cosas que me hacen daño. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre y ayúdame a perdonar a los demás, porque en mis fuerzas no puedo. Pero sí tu poder hará posible en mí que yo perdone a aquellos que me ofendieron. En el nombre de Jesús. Amén. No se olvide de darme un like y de compartir con otras personas estos mensajes, porque estos mensajes le van a ayudar a aquellos que están en gran necesidad. Dios le bendiga y le guarde, le amamos.